año de conversatorios y de clínicas y de encuentros y de charlas con un maestro que yo tengo la suerte de conocer de hace muchos años, gracias a esta institución hermosa que es la Asociación Argentina de Luthiers. Mariano nos va a brindar este rato para charlar con nosotros acerca del mundo del instrumento trabajado desde los conceptos de la acústica y la electricidad y la electrónica, y nos va a tirar, digamos que las primeras pautas como para que después podamos hacerle preguntas, ¿ok? Lo dejamos a Mariano. Bueno, vamos a tratar de ordenar un poco las cosas, a ver por dónde podemos arrancar esto. Yo entiendo que todos ustedes son o estudiantes de lutería, o luthiers, o interesados en aprender el oficio, y cada uno, digamos, tendrá su punto de vista respecto de esto, y también sus experiencias. Pero tarde o temprano, la mayoría se va a encontrar con la necesidad de tener que amplificar un instrumento o de reparar un instrumento que ya tiene un sistema de amplificación. Esto porque la vida actual, digamos, hace que muchas de las cosas se hagan de manera electrónica, se hagan a través de las redes, o grabación, o grabar en una placa en la PC de tu casa, o profesionalmente por una cuestión de que el sonido llegue a todos los que estén en la sala, va a haber que amplificarlo. Bueno, por lo que sea, digamos, está por un lado muy bien conformado el mundo de los acústicos, y aún los acústicos en muchas ocasiones requieren de amplificación para poder cubrir el ámbito laboral o donde se va a expresar la situación. Hay distintos enfoques, hay muchas maneras de amplificar. Entonces yo voy a tratar de pasar un poco por cada una de ellas y dar algunos conceptos generales. Por supuesto, se puede profundizar un montón. Yo entiendo que quizás una charla, no estoy seguro, que no va a ser suficiente. Incluso por ahí no es la forma de llegar así como llegué yo hoy, después de trabajar todo el día en el taller sin haber preparado la charla, porque para poder enseñar y transferir conocimientos a otro nivel más profundo, con más precisiones matemáticas o lo que fuere, pues tendré que haber venido más preparado. Pero entiendo que es una charla introductoria y vamos a empezar por ahí. Bueno, yo les voy a contar un poco de qué va mi trabajo. Yo empecé a hacer instrumentos musicales hace 33 años. Básicamente mi fuerte son los instrumentos eléctricos, bajos y guitarras eléctricas. Hice de todo un poco, hice instrumentos de todo tipo, acústicos, eléctricos, hice hasta algún violín, hasta una batería. Pero bueno, mi trabajo en sí es hacer bajos y guitarras eléctricas básicamente. Yo a este nivel tuve suerte, tengo algo de formación técnica, y digamos mi gusto por la electrónica arrancó muy temprano. Mi primer soldador lo tuve mientras estaba en la primaria, no sé qué edad tendría, pero era muy chico. Y siempre me fascinó el audio y fui a hacer mis propios equipos de audio y bueno, todas esas cosas que a uno lo van metiendo un poco en terreno, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente cuando algún colega se sintió atraído al oficio por trabajar madera o algún otro material noble y de pronto no se lleva bien con los cables, porque es como otro rubro. La verdad que, sinceramente, si a uno lo trajo la madera, o sea, uno llegó a la lutería por trabajar madera, por ejemplo, los cables no tienen nada que ver. Entonces es algo que uno tiene que aprender después un poco por necesidad. En mi caso fue por gusto y fue anterior, pero entiendo claramente que para muchos va a ser una cuestión de necesidad. Bueno, entonces uno llega ahí. Yo empecé a trabajar haciendo instrumentos, arranqué en el año 89, fui haciendo mucho, no sé, no importa, no viene al caso. Digo, aprendí mucho de reparar instrumentos. Y aprendí mucho de electrónica reparando instrumentos. Yo ya tenía formación y un pensamiento técnico. Pero cuando uno se enfrenta a distintos modelos, a distintas marcas, a distintos diseños, empieza a encontrar cosas
que la teoría de esas cosas sí están en los libros, pero esas cosas propiamente dichas, no. Es decir, no hay un libro que sea un compendio de todos los circuitos posibles o de todos los modos de amplificación que tienen los instrumentos. Lo que sí hay son libros de electrónica que hablan de las bases de esas cosas. Es decir, el ambiente de la lutería está lleno de creencias. Hay mitos, hay cosas que se repiten mucho y poca gente pide pruebas de eso, ¿no? Entonces se van a encontrar, voy a hablar en general como, yo no los conozco, entonces voy a hablar como si todos tuvieran poca experiencia. Capaz que algunos me doblan experiencia, pero digamos, yo tengo que poder dirigirme a todos arrancando desde lo básico para que les sirva a todos, ¿sí? Entonces voy a dar por sentado algunas cosas que, bueno, por ahí son obviedades, pero bueno, sabrán disculpar los que tienen el conocimiento. Esto de hacer muchas reparaciones y de entrar en contacto con muchos instrumentos brinda muchos datos siempre que uno tenga una forma técnica de encarar las cosas. El ambiente tiene mucho de eso de creencias, hay muchas cosas que se repiten y se repiten. A veces vienen de otra familia de instrumentos, tendría sentido en otro ámbito o en un ámbito específico o bajo condiciones muy particulares y se generaliza y bueno, ahí se complica todo, porque básicamente creer en lo que sea y no pedir una demostración o no tener cómo medirlo es un poco una cuestión de fe. Eso está muy bien para las religiones, pero para un instrumento musical no, porque es un trabajo técnico. Los instrumentos musicales, todos, sin excepción, están regidos por las leyes de la física y la electrónica de física aplicada. Pero básicamente, si queremos encarar con cierto grado de acierto una reparación o un diseño, una construcción, lo que sea que vayamos a hacer, yo aconsejaría fuertemente que empiecen a amigarse, si es que ya no son muy amigos, con el pensamiento técnico, con el pensamiento científico, y a buscar pruebas y formas digamos, de soportar lo que uno dice, ¿no? O sea, uno está afirmando algo, bueno, que realmente uno no lo diga por un convencimiento, por una cuestión de fe, sino porque pudo medirlo, porque llegó a conclusiones como muy precisas, demostrables, cosas que podamos poner en un terreno donde sea útil también para los demás. Porque si yo les digo las cosas que yo creo, ¿no? Me refiero a mis creencias, no sé de qué serviría, porque la verdad que no pasa por ahí. O sea, cuando se enfrenten a un problema eléctrico, pues no importa lo que crean, importa cómo interpreten la física de ese problema eléctrico y logran resolverlo. Entonces digo, empiecen a separar, o sea, o rápidamente, lo más rápido que puedan, para quien nunca pensó sobre esto, traten de separar todo lo que son creencias muy populares en las que se ha pedido muy poca prueba de lo que se dice, y empiecen a trabajar un poco más con todo aquello que sea medible, empiecen a considerar la compra de herramientas de medición. No hace falta invertir en un laboratorio de la NASA, pero tampoco se puede hacer todo a ojímetro. Bueno, la formación que hace falta, digamos, para interpretar la electrónica de un instrumento no es una formación ultra avanzada, si bien, claro, se puede llevar a, no sé, a la ingeniería a un nivel alto, pero, digamos, pero no es imprescindible para poder meterle mano a un instrumento y amplificarlo, tener un conocimiento así de alta carrera. Sí, lo que hace falta es conocer el instrumento, qué características tiene, qué queremos rescatar de esas características, cómo lo vamos a hacer y a dónde queremos ir. O sea, hay que tener como un plan de trabajo de a dónde vamos a ir. Dentro de lo que son instrumentos eléctricos, tengan en consideración que yo me especializo en bajos y guitarras eléctricas. He amplificado también chelos, violines, contrabajos, guitarras criollas, guitarras de cuerdas de acero, y algunos instrumentos extraños también. Pero llegado el caso, mi trabajo más centralizado son los instrumentos eléctricos. En esto hay distintos caminos que la industria fue tramitando, ¿no? O sea, que fue gestionando y que fue imponiendo, porque en los instrumentos eléctricos
mucho está vinculado a lo que hayan hecho las grandes empresas. Y esto tiene que ver porque de alguna manera se empiezan a convertir en normas. O sea, todo aquello que se repite mucho y se vuelve popular y de los cuales se hacen millones, empiezan a ser una norma. Uno quita un pick-up de un instrumento, un micrófono magnético, de un instrumento eléctrico, y seguramente va a conseguir otro que vaya en ese lugar y cabe en la misma medida y todo. Y eso tiene que ver con una especie de normalización que se ha hecho, aunque no exista una norma realmente, aunque no haya un libro de medidas exactas, hay una cuestión que es de mercado. En otros instrumentos esto no es tan así. Cuando uno agarra, por ejemplo, un contrabajo, la verdad que si bien hay ciertos estándares, no se puede hablar de una normativa. A lo sumo, lo más normalizado en un contrabajo será el juego de clavijas, que justamente es la pieza más industrializada de todas, de todos los instrumentos. Entonces, bueno, en los instrumentos eléctricos hay, por ejemplo, cuando hablamos de bajos y guitarras eléctricas, hay dos vertientes notorias o que parecen marcar la diferencia. Están los instrumentos que son activos, que son aquellos que requieren de una batería de 9 voltios o cualquier otra fuente de energía eléctrica para poder funcionar. Y están los pasivos, que a diferencia de los activos, no requieren de ninguna fuente de alimentación. Hasta ahí, las dos grandes familias en bajos y guitarras eléctricas. ¿Qué es activo y qué es pasivo? Bueno, a primera instancia, eso. Uno requiere de una batería o una fuente de alimentación, eso es activo. El otro que no la requiere es pasivo. ¿Por qué requeriría de una batería? Bueno, requiere de una fuente de alimentación, que puede ser una batería. Vamos a nombrar batería porque lo que más se usa es una batería de 9 voltios, aunque existen con otras fuentes de alimentación. Bueno, la requieren porque dentro del instrumento, hay un preamplificador. Un preamplificador es una pequeña placa de electrónica que tiene como trabajo tomar la señal que da el pick-up. En los micrófonos de guitarras eléctricas y bajos eléctricos, el término correcto es pick-up, porque en realidad micrófono hace referencia a una palabra que viene de microfonía, que es como de captar el aire que se mueve en el ambiente, digamos, ¿no? Captar ondas sonoras. Y en realidad un micrófono de guitarra eléctrica o de bajo eléctrico no captan el sonido ambiente. ¿Tá? Es una bobina y se llama pick-up. O es un término que separa un poco lo que es micrófono de lo que es un captador magnético. Un captador magnético internacionalmente se lo conoce como pick-up. Así que voy a referir a ellos como pick-up. Uno activo de uno pasivo, bueno, uno tiene un preamplificador, ese preamplificador está calculado, está pensado, diseñado para tomar esa señal que proviene del pick-up, que es una señal de una impedancia alta a media. Ahora voy a explicar qué es impedancia. Y la salida es una señal de baja impedancia, que es menos susceptible a captar ruidos y por consiguiente es una señal más fácilmente de manejar en el ambiente, ¿no? Si algo no se entiende, me frenan y explico, ¿no? Porque por ahí se me escapa algo. Bueno, voy a mostrar a grandes rasgos esto. Esto es, a ver si se ve ahí. Esto es un pick-up de guitarra eléctrica. Quizás hayan desarmado alguno de estos. Básicamente, lo que están viendo ahí, plateadito, son los núcleos. Esto es un carretel que está lleno de es un rollo de alambre de cobre barnizado, ¿no? Estos alambres son muy delgados, tienen el espesor, menos espesor que un cabello. Ese alambre viene ya barnizado, viene en unos carretes grandes, y esto se pone en una bobinadora y este carrete empieza a cargarse de ese alambre, ¿no? Básicamente, estoy siendo muy rústico, ya voy a ir profundizando, pero digo, a grandes rasgos, esto que tengo en la mano es un carrete de alambre. Si lo queremos ver así, es así. Acá se ven dos soldaduras donde están unidos los cables. Son los dos extremos de ese carretel. O sea, por donde empezó la bobina y donde terminó la bobina. Detrás de los núcleos, acá se ven imanes. Son dos barras de imán cerámico. Los hay así y hay otros que los núcleos son el propio imán. El principio de funcionamiento de esto es igual para todos. O sea, básicamente es una bobina, que es ese carrete de alambre, núcleos ferromagnéticos, que ya pueden ser el propio imán o un metal magnetizado,
Y eso genera que sobre esta bobina y alrededor de ella hay un campo magnético. Ese campo magnético tiene que interactuar con una cuerda que tiene que tener la capacidad de estar hecha de un material ferroso. O sea, un material digamos, sea, que si uno le pusiera un imán se pegara. No serviría agarrar una cuerda que fuese antimagnética. Bueno, cuando esa cuerda pasa por acá y se mueve, porque uno la pone a vibrar al tocarla, esa vibración induce una corriente, o sea, genera una corriente inducida dentro de este bobinado. ¿Tá? El principio físico por el cual funcionan estas cosas, y lo quieren bien explicado, hora de leer a Maxwell, Faraday y todos los jefes de la física, ¿no? En cuanto a electromagnetismo. Pero a grandes rasgos esto. Básicamente, siempre que hay una bobina de cobre, si uno le hace circular por dentro una corriente, obtiene un campo magnético, ¿no? Que es como se hace un electroimán. Esto es un electroimán usado al revés. O sea, lo que estamos haciendo es aprovechar corriente que se induce al bobinado a la hora de mover un material ferroso sobre este campo. Entonces, ¿qué cosas importan de esto? Bueno, de esto importa saber cuánto bobinado hay. Yo voy a tratar de hacer gráfico en esto. A ver. Hay cosas que se pueden probar. Por ejemplo, yo puedo conectar esto tiene dos extremos, y yo lo puedo conectar a la entrada de un equipo. Si yo a esto le pegara arriba con un destornillador, por ejemplo, escucharía el golpe del destornillador saliendo por el equipo de amplificación. Si yo saco estos imanes y dejo solo los núcleos de hierro, pues esto deja de funcionar. Entonces, el campo magnético es una pieza fundamental de esto. El bobinado es otro. Si yo hubiese dado 2 vueltas de alambre, no hay nada que captar. Esto tiene muchas vueltas de alambre. Si yo mido el valor resistivo entre las dos puntas de las bobinas, esto va a dar más o menos unos 6.000 ohms, ¿no? O sea, uno puede comprar un tester, un multímetro, polímetro, como prefieran llamarle, ponerlo en la escala de ohms, de resistencias, vienen con distintas graduaciones, supongamos, normalmente dicen hasta 20K, hasta 200K, hasta 2 megohm, hasta 20 megohm. Es un clásico esto. Supongamos que lo ponemos hasta 20K y uno mide una bobina de estas, va a medir 5.000, 6.000, hay de hasta 20.000, 24.000, pero digamos, en guitarra eléctrica normalmente 5.000, 6.000 ohms es lo que suelen tener. Este valor habla de la resistencia que opone el bobinado al paso de una corriente continua. ¿Tá? Corrientes hay de dos tipos, básicamente. Continua es la que tiene un valor constante. Hay un polo positivo y un negativo, como si fuese una pila. Y una corriente alterna es aquella que genera una sinusoide. Va pasando, digamos, como que hay un medio, y a partir de ahí tenemos una onda ascendente y una descendente. En este caso, cuando uno mide con un tester el valor resistivo de un pickup, lo que está haciendo es averiguar qué resistencia opone este bobinado al paso de la corriente continua que está saliendo de las puntas de ese tester. Entonces, cuando uno lee un manual, un catálogo de un fabricante de estos pickups, es muy común que pongan ahí el valor en ohms de la resistencia de estas bobinas. Suelen poner 5.000 ohms, 6.000 ohms, 7.000, 8.000, lo que fuere. Eso a nosotros nos da una idea de cuánto bobinado tiene esto adentro, pero no nos dice nada. Si yo a alguien le digo, es un pickup de 5.000 ohms, no sabemos cómo va a sonar. Para sorpresa de algunos, incluso les voy a decir algo, esto, que si bien es de guitarra, si yo lo pongo en un bajo, suena igual de grave. O sea, esto no es... No, o sea, la forma es apto para una guitarra. Tiene un núcleo a la distancia de cada una de las cuerdas de la guitarra. Y uno de bajo tendrá o una sola barra o núcleos más separados, pero en realidad, desde el punto de vista de la electrónica, capta tanto uno como otro, a una guitarra o a un bajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Saber cuánta resistencia tiene, o sea, cuál es el valor resistivo de una bobina, es una información que nos dice cuánto bobinado tiene, pero no nos dice mucho más que eso. Ahí no sabemos ni qué espesor tiene el alambre,
ni qué características tienen las bobinas, porque las bobinas en sí no se miden en resistencia, no se miden en ohms, se miden en henrys. El valor de una bobina se expresa en henrys. En este caso es una H mayúscula el símbolo, ¿no? Una bobina de una guitarra puede tener muy diferentes henrys y tener igual el mismo valor resistivo si se quiere. Por ejemplo, podríamos tener una bobina de 5000 ohms y que tuviera 2 henrys, ¿no? Y podríamos tener otra que diera 5000 ohms y tener 4 henrys. Porque la geometría también tiene que ver. O sea, hasta la forma influye. Entonces, si uno quiere tener parámetros más concretos sobre esto, debería averiguar cuántos henrys tiene la bobina, qué valor resistivo tiene esa bobina, qué capacitancia tiene la bobina, porque hay otro valor intrínseco que es la capacitancia. Suele ser muy baja y por ende es despreciable, pero la tiene. ¿Y qué campo magnético? A la altura por donde pasa la cuerda. Digamos, esto se puede medir el campo magnético con un gaussímetro o un teslámetro, como lo quieran llamar, ¿no? Son 2 unidades de medida, las 2 son válidas. Cuando uno mide esto con un gaussímetro, yo suelo medir a 4 milímetros arriba de los núcleos, porque, digamos, a mí no me importa ni me sirve de nada saber qué potencia magnética tengo sobre el núcleo si la cuerda no va a estar apoyada en él. Ni me sirve tampoco saber a 1 metro de distancia cuánto va a tener, porque la cuerda no va a estar a 1 metro. 4 o 5 milímetros es una medida como promedio de donde la cuerda va a estar por arriba de esto. Entonces a mí, en lo personal, me gusta saber qué potencia magnética tiene a esos 4 o 5 milímetros de altura sobre el núcleo. Normalmente unos 20 militeslas. Bueno, sabiendo cuántos militeslas tiene, cuántos henrys tiene la bobina, podemos, mediante algunos cálculos, se podría inferir cuál es la frecuencia central de resonancia de esto. Más fácil sería medirlo y probarlo, pero básicamente ya podemos empezar a jugar con un poco más de información que solo un valor resistivo, que realmente no habla mucho de una bobina. Como fuere, inicialmente no lo necesitarían, pero yo lo estoy explicando todo esto, porque esto lo necesitarían si van a diseñar pickups o si quieren a ciencia cierta reemplazar uno por otro, sabiendo qué va a suceder cuando hagan ese reemplazo. Entonces, no es un conocimiento inútil, no es un conocimiento que esté de más, pero a la hora de hacer una reparación o de amplificar un instrumento por primera vez, no es un conocimiento indispensable. Sí tienen que saber que esto es para guitarras eléctricas, funciona con cuerdas que sean ferrosas, puede ser níquel, acero, y que funciona bajo este principio que les digo. Es un campo magnético fijo y lo que hace la modulación es el hecho de que la cuerda esté vibrando dentro de este campo magnético. Eso induce una corriente en la bobina, esa corriente si va derecho al amplificador ya es escuchable. Cuando uno ve esto en una guitarra, esto suele ir a un switch que hace de selector, que nos permite elegir entre este pickup y el de al lado, o 2, o 3, o lo que fuere que tenga el instrumento. De ese switch suele ir, o sea, la salida de ese switch suele ir a un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. Esa resistencia variable, ustedes tienen que imaginarlo, todos habrán visto un potenciómetro, y no confundan. Y se van a encontrar con un montón de clientes que le llaman potenciómetro a la perilla. La perilla es la perilla, y el potenciómetro es lo que sostiene esa perilla que está por detrás. Ese potenciómetro es un eje que tiene un cursor, y ese cursor va rozando, va friccionando una pista que tiene forma de herradura, a grandes rasgos. Entonces, digamos, hay un terminal que es una... ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Dedito arriba, ¿lo que entendieron? ¿Vamos? Sí, todo bien. Seguimos adelante. ¿Les Bueno. puedo hacer una pregunta o por ahí se hace el final? No, dale, no pasa nada. Cuando habla en el tema de la bobina de la forma que influye, ¿a qué se refiere? ¿Al tejido interno de la bobina? No. Es buena la pregunta. Vamos por parte. Estos carretes, industrialmente, y desde el año, no sé, 68 o antes capaz, se hacen a máquina. Dentro de los mitos y romanticismos que envuelven nuestro oficio,
está la creencia de que es muy buena idea bobinar esto a mano. Y yo estoy muy en contra de esa muy buena idea. Fender tuvo una empleada que se llamó Abigail Ibarra, que con el paso de los años se volvió famosa por ser la bobinadora de Leo Fender. Abigail Ibarra, seguramente, si nos ponemos en tiempo y contexto, ha sido una mujer que pegó ese trabajo, tuvo la suerte de pegar ese trabajo y estuvo ahí muchos años. Yo no sé si a ella le gustaba su trabajo o no, pero si alguno de ustedes bobinó uno de estos a mano, y si no lo hizo, los cuento yo, uno lo pone a girar en algo, ¿no? Acá adentro hay unas 5.000 o 6.000 vueltas de alambre. El alambre tiene menos diámetro que un cabello. Entonces uno lo sostiene entre los dedos y va devanando, ¿no? Va tratando de llenar todo ese carrete. El bobinado a mano en la industria se llama bobinado a granel, porque el alambre en realidad va cayendo donde puede, porque uno lo va haciendo a mano. Uno tiene que tener cierto tacto. Si uno presiona demasiado ese alambre, se corta. Si lo presiona poco, el bobinado queda todo suelto. Y a la vez tiene que ir desplazándolo parejo, ¿no? Para que no se haga toda una bola de un lado y quede vacío del otro, entonces hay que ir llevándolo despacito. Esto va girando bastante rápido, porque si uno lo pusiera muy lento, 5.000 vueltas, no termina ni... O sea, necesitas hacer Matusalén para hacerlo. Entonces, uno empieza y se pone como muy obse y trata de que salga todo bien y que esté bien tensionado, porque tiene que tratar de que quede la menor cantidad de aire posible entre las espiras. O sea, hay que ser muy prolijo, hay que ir llevándolo ahí. Es un trabajo agobiante en el sentido de la tensión que requiere, porque aparte el carrete, a medida que se va llenando, va ganando diámetro y hace más palanca, o sea que uno tiene que compensar también esa fuerza que va aumentando, todo con 2 dedos. Entonces, supongamos que uno pone toda su atención y esmero y hace un bobinado bien, se puede sentir feliz y contento de lo que obtuvo, ¿no? El tema es, ¿yo puedo hacer en el día, porque mi jefe me obligue, ¿puedo hacer 200 iguales? No, la verdad que no. De hecho, hay una historia que dice que en realidad Leo Fender no tenía verdadero dato de esto cuando lo fue a patentar. Él sabía que el carrete tenía que estar lleno de un alambre de determinado espesor. Y yo lo entiendo, porque hasta ese momento, o sea, no fue el primero que hizo esto, pero digamos, fue el primero que hizo que esto se volviera famoso, porque casi 30 años antes que él hubo uno que hizo un bajo, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, pero funcionaba al mismo principio. Pero quiero decir, casi seguro, ya sabemos, a pesar de que queremos mucho a Leo Fender y todo esto, en realidad no es el inventor de esto. Ahora, como sea, era una época donde los instrumentos no se enchufaban. Entonces de pronto aparece un instrumento que se enchufa. Voy a hablar en criollo. Este culorrotismo que tenemos ahora de cuánta vuelta tiene, que antes no existía. Básicamente era o era enchufable o no era enchufable. Hicieron un carrete que cuando estaba lleno andaba. No había necesidad de saber con exactitud qué valores tenía esto, porque funcionaba bien. Entonces, con que el carrete estuviese bastante lleno, listo. O sea, nadie iba a hacerlo de tal manera que el alambre rebalsara alrededor, ni le iba a dejar tampoco como para que no funcione. Entonces, con que el carrete estuviese medianamente lleno, esto funcionaba. Cuando llegó la hora de la patente, parece que tuvieron que definir, y bueno, habrán probado los que más les gustaban, los midieron, hicieron lo que tenían que hacer y se hizo la patente. Lo lógico, lo que pasa en cualquier desarrollo. Todo lo demás es mito. Y esta mujer, Abigail Ibarra, seguramente era excelente haciendo su trabajo, porque a día de hoy todavía hay pickups que funcionan muy bien. Entonces, yo no tengo ninguna duda de su habilidad, pero eso no quiere decir que ella sea mejor que un robot. Para esto lo ideal es un robot. Porque la robótica nos asegura mucha más precisión, no se cansa, no hay fatigas y es programable hasta incrementalmente cómo va a variar la tensión a medida que la bobina vaya llenando el carrete. Ese grado de precisión con repetitividad es muy difícil que lo alcance un ser humano. Así que hay mucho romanticismo ahí. Por ejemplo, yo he hecho reparación de instrumentos eléctricos muy antiguos. Tuve alguna Gibson 58, pero después lo más interesante, no importa qué tan viejo sea, lo más importante es, por ejemplo, de un año, donde todavía eran artesanales, he tenido varios instrumentos. Por ejemplo, Fender 62 tuve 4, ¿no? Entonces, uno puede comparar. Bueno, no hay 2 pickups iguales. Se los digo yo con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Y me hago cargo si Leo Fender quiere resucitar y increparme, porque yo los medí y guardo registro de esto y no hay 2 iguales. Entonces, bueno, tampoco me sorprende, eran hechos a mano, era lo esperable.
No sé cuánta, ya no recuerdo cuánta tolerancia había entre uno y otro, pero hay una diferencia que es mucho más grande que la que uno obtiene hoy en día si compra 4 pickups iguales de la misma marca. Entonces sé que hoy en día con robótica el resultado es más seguro, es más certero, la repetitividad es mejor que la que se obtenía cuando se hacía a mano. Ahora, dentro del ambiente, hay gente que hace a mano y lo hace muy bien, y está muy bien, y hay todo un romanticismo, y hay un negocio alrededor de todo esto. Yo no tengo nada en contra de eso, digamos. Ahora, si a mí me preguntan mi opinión personal, es mejor hecho máquina. Es mi experiencia. A mí me gusta saber con la mayor exactitud posible cómo fue conseguido esto, porque si quiero otro igual, quiero otro igual, no quiero otro que sea de aspecto igual, o que se parezca a, o que esté en un 60% igual. Yo quiero uno igual, digamos, ¿no? Digamos, hay cosas que tienen precisión. Yo no dudo que antes los lentes se tallaban a mano, pero hoy en día el aumento, o sea, cuando uno se le rompe un lente, va y pide otro, y es exactamente igual. Digo, ese acierto es gracias a máquinas. O sea, de hecho, la máquina fue la evolución, es como un amplificador de la capacidad de las manos, porque en algún punto nos quedamos cortos. Digo, hay que asumirlo ya. En esto pasa. En otras cosas no, la mano está buenísima, pero digo, esto es así, para mí. Bueno, así que cuando me refiero a geometría, no me refiero solo a cómo es la geometría interna de ese bobinado, es decir, si una espira realmente está al lado de la otra, que sí, tiene que ver, pero bueno, el control que se puede tener sobre esto es hasta cierto punto. Un robot puede tener un grado de eficacia hasta cierto nivel, que se irá mejorando conforme mejore la tecnología con la que se hace. Eso puede influir, pero digamos, no es la parte más crítica. Digamos, lo más crítico es el tamaño del carrete. Por ejemplo, el espacio que hay entre el carrete y los núcleos. Algunos carretes, por ejemplo si yo sacara estos núcleos, no dañaría el bobinado porque estos carretes pasan por dentro de un tubo, digamos. Estos núcleos pasan por dentro de un tubo, por decirlo de alguna forma. El carrete está armado de tal manera que tiene conductos donde uno va a pasar estas varillitas. Ahora, hay otros pickups más antiguos que tienen lo que le llaman galletas. Una galleta es esta pieza de acá, están los polos y del otro lado otra galleta como esta. Entonces el bobinado se hacía directamente sobre esos núcleos. Es típico que si uno empuja uno de esos, rompe el bobinado, porque el propio barniz del alambre, con el tiempo, suele terminar pegándose al metal, y cuando uno empujó el núcleo, termina rompiéndose el bobinado. Las fallas típicas de estos es que esté roto el bobinado. O sea, cuando uno dice este pickup no está andando bien, o no está andando, uno toma la medición, ya sea en los bornes o en el extremo del cable, y el valor resistivo es infinito, digamos. Es como si tuviéramos las puntas del tester sin tocarse con nada, ¿no? Eso es una bobina abierta, está cortado en algún lado. Lo curioso es que no necesariamente deja de sonar. Pierde cuerpo, pero sigue sonando por inductancia. O sea, como la bobina es muy grande y hay capas unas sobre otras, parte de la corriente va a pasar igual por inductancia, no requiere de que el cable esté unido, pero claro, va a perder cuerpo, va a sonar nasal, va a sonar muy flaquito, o sea, es evidente que está andando mal, que tiene un problema. Si uno lo mide con un tester, con un polímetro o un ómetro, se va a dar cuenta que está abierta la bobina en algún lado y bueno, hay que volver a bobinarlo. Si se abrió, que se cortó el alambre justo donde se une con el cable, bueno, si es de la última vuelta es fácil, uno saca una vuelta y ya queda espacio suficiente para volver a soldarlo al cable y el pickup está reparado. Si es de la primera vuelta, bueno, ahí ya no hay de dónde tirar. Entonces, si uno puede ahí empatillarlo y, bueno, estirarlo de alguna manera, digamos, agregando otro pedacito, bueno, llega hasta el cable y sigue andando. Ahora, si el bobinado se cortó porque empujaron uno de los núcleos y se cortó en algún lugar interno de la bobina, pues lo único que hay que hacer es sacar todo el bobinado y hacerlo de nuevo. Los que no tienen bobinadora, no quieren ponerse a bobinar o mandar a bobinar, pues hay que tirar el pickup y poner otro. La geometría de esto influye eso, por ejemplo, la distancia que hay entre el núcleo y la bobina propiamente dicha, influye también el alto respecto del ancho y el largo, o sea,
yo puedo hacer esto de muchas maneras, o sea, este podría tener la misma cantidad de alambre siendo más alto y más delgado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llaman corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault es un fenómeno que sucede dentro de los bobinados, donde cuando entran en contacto, sobre todo con materiales ferrosos, como los núcleos, las corrientes tienden a encontrar como una contrabobina. O sea, de alguna manera el flujo no es como uno lo esperaría, empieza a haber como una oposición. Es parte de lo que llamaríamos impedancia, que ya vamos a ir un poco por ese lado. Bueno, los valores de todos estos fenómenos en muchos casos son despreciables y en otros, aunque no sean despreciables, son los implícitos en esto y de los que no se puede uno esquivar. O sea, no conocemos otra manera de hacerlos. Entonces, básicamente, no hay que ponerse tampoco muy obsesivo, porque hay gente que cuando aprende un par de términos después lo quiere aplicar en todo y se pone muy obsesivo en algunas cosas. Y realmente si no hay otra manera de hacerlo, pues no hay otra manera de hacerlo. O sea, que no nos pongamos tampoco... Es lindo saberlo si uno va a diseñar, si uno quiere saber por qué es diferente uno de otro. Ahí, bueno, todo esto. Ya hablé 2 veces de impedancia y no expliqué qué es. Pero bueno, básicamente las cosas no tienden a moverse porque sí, por ahí. Y la corriente tampoco. La corriente es un trencito de electrones que tiene que echarse a mover, digamos, ¿no? Y no quiere hacerlo porque sí. Entonces, inicialmente, este flujo de corriente que se genere acá va a encontrar un impedimento. O sea, las cosas no están... La física es así, la cosa no quiere echarse... Si no estaría andando solo todo, las piedras flotarían, qué sé yo. Se podrían pasar cosas, pero no pasan. Entonces, la impedancia es un valor compuesto, es un valor resistivo, es un valor capacitivo y es una inductancia. Esos valores hablarían de una impedancia. Sin embargo, no todos los parámetros nos importan igual. Por ejemplo, a grandes rasgos, cuando esto lo conectamos a la entrada de un equipo, la impedancia lo que nos importa es el valor resistivo, porque un equipo tiene un referencial entre la señal de entrada y la tierra, ¿no? O sea, hay un lugar donde va a trabajar la onda. Eso se mide en ohms, básicamente. Entonces, si uno tiene una impedancia de entrada de 10.000 ohms y pone un pickup que tiene 10.000 ohms o menos, va a andar bien. Ahora, si yo pusiera un piezoeléctrico que tiene 30 millones de ohms, pues no va a andar bien, porque tiene un referencial a la tierra muy lejano. Entonces, en esos casos uno tiene que poner en el medio un circuito adaptador de impedancia. Eso es muy común en los piezoeléctricos a los que ya pasaré. Cuando hablamos de esto es un micrófono pasivo, como ya les dije. Lo vuelvo a decir porque vi que entró gente nueva por ahí, pero bueno. Cuando se habla de un pickup de guitarra eléctrica activo, o también llamado micrófono activo, ya expliqué que el micrófono no es la palabra ideal, pero es muy popular. ¿Qué es? ¿A qué se refieren? Es exactamente lo mismo que tal cual, solo que dentro de esta cazoleta, suelen tener una cazoleta plástica, una cajita plástica. Dentro de esa cazoleta hay una pequeña placa de electrónica con componentes en montaje superficial, SMD. Suele haber un semiconductor, que puede ser un circuito integrado o un transistor, o más de uno, resistencias y capacitores. Entonces requiere de una fuente de alimentación, toma la señal que viene de la bobina y da una señal de baja impedancia a la salida. Supongamos que la impedancia de este pickup fuese de 6.000 ohms, por ahí a la salida del circuito tenemos 1.000 ohms de impedancia. Ese pre que va acá adentro está metido dentro de una jaula de Faraday para que no capte ruido. Y acá viene otra vez el amigo Faraday a asistirnos. Una jaula de Faraday es un principio físico por el cual procuramos evitar recibir interferencias de afuera. Voy a explicarlo un poco mejor. Cuando uno toca un instrumento eléctrico, supongamos una guitarra eléctrica, puede haber notado en muchas de ellas que si uno suelta las manos de las cuerdas, aparece de fondo un ruido.
Ese ruido se le suele llamar hum, es H-U-M. Bueno, ese hum, y sobre todo en un instrumento pasivo, no puede ser generado por la guitarra, porque un instrumento pasivo no tiene una fuente, o sea, no tiene cómo generar un ruido que esté constantemente, aunque uno no toque la cuerda, porque digamos, cuando uno pone a mover la cuerda, es uno el que le da energía al circuito para que ande. Uno puso a mover la cuerda y ese movimiento de la cuerda dentro de ese campo magnético que es fijo, como ya lo expliqué, va a inferir, va a tener una fuente de donde generar ese ruido. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que ese pickup, esa bobina, está oficiando la antena y está captando el ruido eléctrico que suele ser de 50 Hz para la Argentina, para otros Hz. Es el ciclo de oscilación de la corriente alterna que viene por los cables, por las paredes, en el equipo, en todo, en la iluminación, en lo que sea. Bueno, estos pickups pueden captar esos 50 o 60 Hz que provienen de afuera y a través del cable van a la entrada del equipo, el equipo lo amplifica y estamos escuchando esa señal. ¿Por qué entre el instrumento y el equipo usamos un cable mallado? Usamos un cable que tiene un plug en cada punta, es un cable que suele ser grueso, y es un cable mallado. Si alguno desarmó uno alguna vez, habrá visto que hay un conductor central, un aislante, una malla, y después el encapsulado plástico va a poder manipularlo. Eso es un conductor de señal dentro de una jaula de Faraday. Es el conductor que está en el centro, el que lleva al vivo de la señal, y por fuera, que está esta malla, esa malla está conectada a masa, a tierra, y eso oficia de jaula de Faraday. Hay que tener presente esto para entender el principio de este funcionamiento. La corriente eléctrica siempre sigue el camino más corto a tierra. Siempre. Entonces, cuando uno arma una jaula de Faraday, lo que está haciendo es que lo que venga de afuera, que también es una forma de corriente, es una corriente electromagnética o de radiofrecuencias, encuentre primero un material que esté conectado a tierra, entonces pega ahí y se decanta a tierra antes de alcanzar el conductor central, que sería el que es capaz de transferir esa señal a la entrada del equipo. Así funciona una jaula de Faraday, a grandes rasgos. Si yo le hago una jaula de Faraday a un instrumento, los españoles le llaman apantallado. Digo por si hay algún español por ahí, o por si alguno leyó páginas en español. Es lo mismo, es una jaula de Faraday. Si yo hago a un instrumento le hago una jaula de Faraday, ¿queda inmune a todos los ruidos? No. ¿Por qué? Porque la jaula de Faraday tiene también sus características y sus posibilidades, sus capacidades. Por ejemplo, para evitar que entre al circuito de una guitarra la interferencia que provoca la proximidad de un teléfono celular, bueno, quizás necesitaríamos armar una jaula de Faraday con 4 o 5 centímetros de plomo, de espesor, y una jabalina puesta 3 metros bajo tierra. Por ejemplo, digo por decir algo. Una exageración, pero digamos, no sería tan raro que fuese algo así, porque aún cuando estamos dentro de un ascensor, todo metálico, conectado a tierra, igual tenemos señal en el celular. Incluso, no sé, en transportes, bueno, en muchas cosas. Digamos, es difícil evitar la señal de un celular. Para poder evitarlo, hace falta una jaula de Faraday específica. Entonces, los 50 o 60 Hz de la línea los podemos minimizar mucho, podemos eliminarlos de un instrumento, capaz que en un 80 o 90%, pero quizás algo termine entrando. Aparte, una jaula de Faraday es eficaz si cubre todo el instrumento. Es decir, si desde el jack del instrumento hasta los núcleos de los pickups, todo está dentro de una jaula de Faraday. Y los cables deberían ser mallados y no pueden pasar por una jaula de Faraday. Entonces, digamos, el instrumento hay que verlo como un todo, y si uno quiere solucionar estos problemas de ruidos, pues bueno, hay que encararlo de esta manera. Esto es así, se podría profundizar más en este tema, pero bueno, vamos por arriba para que vayamos todos
trabajando un poco los conceptos. Cuando esto es activo, cuando hacen un pickup activo, tiene esa placa que les comenté adentro, que tiene un preamplificador, y ahí la fábrica está obligado a meter todo esto adentro de una jaula de Faraday, porque si no, el ruido sería peor. Entonces quedan siendo micrófonos o pickups muy silenciosos, porque está todo metido dentro de una jaula de Faraday. No es tanto porque sean activos, sino por el hecho que al ser activos, la fábrica está obligada a meter una jaula de Faraday porque no serían inusables. En cambio, los pasivos son pocos los que tienen una jaula de Faraday. Por ejemplo, EMG hace los HZ pasivos, tienen una excelente jaula de Faraday. Los Bartolini tienen en casi todos los modelos una excelente jaula de Faraday. De acá, los que hace José Mazarino también. Y después, bueno, hay algunas marcas, yo no es por hablar bien o mal de uno, no, nadie me paga por esto, estoy tratando de ser gráfico con lo que van a encontrar por ahí. Hay algunas marcas que procuran tener una jaula de Faraday que a veces no funciona bien. Por ejemplo, Nordstrom suele hacer unos pickups donde acá atrás tiene una cinta autoadhesiva de cobre que está puesta a masa. Esa cinta autoadhesiva de cobre quizás funcione muy bien el día que la testean en la fábrica, pero con el paso de los días el adhesivo se degrada y pierde contacto con los núcleos y esa jaula deja de servir. Entonces, bueno, es fácil probarlo, ¿no? O sea, uno prueba entre la masa del instrumento con un ómetro en continuidad, prueba entre la masa del instrumento y los núcleos del pickup y se va a dar cuenta que unos tienen continuidad y otros no. Así que la fábrica intentó poner todos a masa y lo consiguió con algunos y con otros no. Así que ahí uno tiene que volver a hacer una jaula de Faraday si lo que quiere es que queden otra vez silenciosos. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Es un buen momento porque probablemente pasemos a piezoeléctricos o a otro tema. Haga nomás, amigo. ¿Se escucha bien ahí? Perdón, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Mi consulta es que la jaula de Faraday debería estar a masa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eso es lo que es. Sí, es el concepto que decía del cable. O sea, el cable Sí. que va del equipo al instrumento es eso. Esa es la jaula de Faraday perfecta. Es un conductor que está todo lo que sea señal está metido dentro de esa jaula de Faraday, que es la malla. Y esa malla está puesta a tierra porque cuando uno pone el plug al instrumento, bueno, la parte externa, la parte más grande del plug, el fuselaje más grande, es la masa. Y el equipo, si uno no usó ningún adaptador ni cosas raras, la tercera pata del enchufe que va en la pared, esa es la pata que va de descarga a tierra, y se supone que la instalación de la casa debe tener conectadas esas patas a una jabalina o una toma de tierra, cualquiera fuere. Voy a separar algo. En electrónica, masa es una cosa y tierra es otra. ¿Tá? La masa puede ser o no la tierra, porque podría haber una masa virtual. Pero en los instrumentos musicales, normalmente la masa y la tierra terminan siendo la misma cosa por esto que comenté del equipo. El equipo está conectado a la pared y la tercera pata del enchufe es el mismo chasis si uno toma continuidad entre la tercera pata del enchufe, digamos, y el chasis del gabinete o el anillito, digamos, externo de un jack del equipo, va a notar que hay continuidad. Entonces quiere decir que básicamente cuando uno pone el instrumento ahí, uno está poniendo el instrumento a tierra. Entonces, la masa de un instrumento termina siendo tierra cuando uno lo conecta en el equipo, por eso muchas veces uso el mismo término, masa y tierra, aunque yo sé que desde el punto de vista eléctrico o electrónico no es lo mismo. En este caso, bueno, están fuertemente emparentados, digamos. Sí. Decime, Elvio. Buenas noches. Dos consultas. Una, mito versus realidad. Con el tema de la jaula de Faraday, hay algunos puristas que no la instalan porque por ahí recortan una frecuencia que dicen, no, prefiero que la guitarra vintage de que usó alguien siga sonando así con esa suciedad, porque si le pongo la jaula de Faraday me recorta la frecuencia brillante de la estrato, qué sé yo. Y eso como consulta, ¿no? Yo prefiero que la guitarra suene silenciosa porque si le pongo una distorsión o un algo, hay una mugre que no quisiera escuchar. Pero
es una apreciación que no lo tengo definido y ahora en presencia con usted le quería consultar para tener certeza sobre eso. Y después la otra cuestión, hablando en micrófonos simples que son los más ronroneros, ¿sí? Que tienen un micrófono de una Telecaster, el del NEC, perdón, un pickup, ¿sí? Del NEC, la posición del mango, que tiene ese chaponcito, funciona como una pseudo jaula de Faraday. Es una jaula. O sería una. Y por ahí se cola también porquería a veces. Vamos por partes, así no se arma, porque si la hacemos muy larga me voy a perder. Lo primero era respecto a una jaula de Faraday recortando frecuencias. Bueno, si uno hace todas las mediciones, si uno hace todos los deberes, hay un recorte de frecuencias, pero en una gama extremadamente alta. La verdad que no está, o sea, si uno va a tocar para murciélagos, todo bien. Si uno es un ser humano, la verdad que no debería preocuparse por eso. Esto tiene que ver con lo que hablaba antes de las corrientes de Foucault, ¿no? Es ahí que se genera un fenómeno y aparece una especie de capacitancia que podría bajar algunas frecuencias. Pero mucha más capacitancia van a encontrar en el cable que conecta al instrumento con el equipo. Y la mayoría de la gente no lo mide, pero la verdad que habría que medirlo. Un cable de buena calidad tiene una capacitancia muy baja. Y con buena calidad no me refiero a una marca famosa, me refiero a buena calidad. Porque hay marcas famosas que tienen buena calidad, pero otras no. Y sencillamente se venden un montón solo porque es una gran marca. Una marca muy impuesta. Pero bueno, la verdad que lo que hay que hacer es medirlo. O sea, si uno quiere saber qué... o sea, uno puede agarrar y elegirlo por catálogo y decir, bueno, este dice que tiene tantos picofaradios por pie o por metro, o por lo que fuere, y elegir así. Pero después está bien medirlo. Uno lo único que necesita es un capacímetro. Y en un taller debería tenerlo. Entonces uno lo mide y saca sus conclusiones, ¿no? Si la marca dijo la verdad o mintió, está ahí. No hay mucho que inventar. Los cables, por lo general, cuando superan los 3 metros, ya tienen más picofaradios que los que aparecerían en este fenómeno por la jaula de Faraday. O sea que la verdad que ahí es irrisorio el valor. Puristas hay, pero puristas con argumento, pocos, muy pocos. Lo que hay es puristas con creencias, pero no con pruebas. ¿Tá? Después la gente es muy influenciable. Por ejemplo, para hacer esto el instrumento hay que desarmarlo todo. La persona que lo desarmó todo puede pasarle 2 cosas. Que cuando lo arme no lo haya hecho exactamente igual que antes. Entonces, por ahí la altura de los pickups, la altura de los pickups respecto de la cuerda cambia totalmente la tímbrica. ¿Tá? Cuando uno quiere cambiar algo de un instrumento, lo primero que debería hacer es regular la altura de los pickups. Porque cuanto más cerca está, más duro y más presente es su sonido. Cuanto más lejos, más cálido. Y, bueno, sí, claro, pierde un poco de volumen. Pero también podemos ir aquí y subir el volumen. Y tenemos otra tímbrica. Entonces, digamos, la persona que desarmó todo el instrumento, si fuese un profesional, tiene que tomar todas las medidas de entrada y repetirlas cuando terminó, cuando volvió a armar todo, y así hacer una comparación. Y usar las mismas cuerdas, del mismo calibre, la misma afinación, en el mismo equipo. El equipo todo plano siempre. No toquen todos los botones del equipo. El equipo plano. De hecho, yo muchos años trabajé con un equipo que tenía solo una perilla de volumen. Nada más. ¿Tá? Porque a mí no me sirve hacer una reinterpretación del sonido. Yo no necesito para lucirme, yo lo necesito para hacer una comparación, una medición técnica. Yo no voy a subir un escenario, digamos. Entonces, no necesito un ecualizador grave, medio, agudo. Yo no necesito inventarle el sonido del instrumento. A mí todo plano. Yo necesito saber cómo suena el instrumento de verdad. Y hacer comparaciones siempre iguales, siempre basándome en lo mismo. Entonces, hay que tomar estos parámetros como una metodología de trabajo, ¿no? Uno no tiene que ecualizar para que suene lindo. Lindo, feo, totalmente subjetivo. Lo que a mí me parezca lindo, a ustedes por ahí no. ¿Qué sé yo? No sé, eso no importa, digamos. Así que no pasa por ahí. Entonces, para hacer comparaciones, esto. Y yo noté que hay gente que cuando mete mucho esfuerzo en algo, cree que tiene que haber quedado mejor. Si esa persona no se tiene mucha confianza en sí misma, al contrario, piensa que después de todo ese esfuerzo igual quedó peor, ¿no? Que era mejor, que sabía más Fender, que, ¿no? Cosas por el estilo. Ni Fender, ni nadie, ni Gibson, no hay nadie que escape a la física. Física, y es para todos igual. Y la electrónica tiene algo a ese nivel que es hermoso, que es que los mismos libros que podemos leer acá son los que leyeron los grandes ingenieros de cualquier marca que me quieran nombrar. Entonces la formación, porque los principios físicos son universales. Entonces, digamos, todo lo demás son desarrollos basados en esos principios físicos. Por eso digo que habría que dejar un poco de lado lo de las creencias.
para empezar a ir a lo de las mediciones. Entonces, si a mí alguien me dice que por una jaula de Faraday perdió frecuencias que resultaban importantes, yo primero quiero que esa persona me traiga una audiometría. Si esa persona escucha por arriba de 30 kHz, yo quizás entonces le dé bola. Si no, realmente no puedo más que pensar que es una cuestión de fe y en ese terreno no es el mío, definitivamente. Yo no sé qué hacer al respecto ahí. Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer es medir todo el instrumento antes y después y demostrar que realmente la capacitancia que sumó esa jaula de Faraday muy probablemente genere un efecto despreciable en cuanto a lo que tiene que ver con ese supuesto recorte de frecuencias. Lo que sí va a pasar es que el instrumento va a quedar mucho más silencioso. Para algunas personas eso es mejor y para otras no. Hay gente que le gusta los instrumentos ruidosos. Ustedes quizás no lo crean, pero yo tengo 33 años de oficio y hay gente que le gusta la guitarra con ruido y todo. Ahora, le gusta hasta que quiere grabar en su casa. Cuando quiere grabarse en su casa y se conecta a la computadora y es inusable, vienen y me piden una jaula de Faraday. He hecho miles. ¿Tá? Y esto pasa desde que la gente graba en su casa con una computadora. Van a una placa de audio y se dan cuenta que aunque quieran apagar el instrumento, hay 50 caras dando vuelta por ahí y se pone insufrible el asunto. Entonces, ¿qué hacen? Los puristas primero recurren a un noise gate, ¿no? Van ahí y ponen un efecto que hace recortar, que en realidad es recortar frecuencias. Solo que ahí ya no las recortás mínimamente. Ahí estás recortando todo porque estás modificando hasta los armónicos de esas notas. Estás recortando brutalmente, es un hachazo. Pero bueno, gustos son gustos. Yo ahí no puedo hacer mucho más. En cuanto a la Telecaster, que vos preguntabas, Elvio, sobre si la cápsula del mango o del neck, como lo quieran llamar, o el cuello, tiene una cápsula metálica por fuera, se oficia de jaula de Faraday. Bueno, si esa cápsula externa está conectada a la masa, hace de jaula de Faraday, pero hay que tener en cuenta otra cosa. De esos pickups suelen salir dos cables comunes, a veces de tela, no mallados. Y ese cable va hasta la selectora y en todo ese tramo no hay ninguna jaula de Faraday. Entonces, esos cables ofician de antena, entonces el pickup finalmente no puede ser silencioso. Otra cosa más. Supongamos que uno ahí pone un cable mallado y va con un cable mallado hasta el circuito ya dentro de una jaula de Faraday. Si sigue haciendo ruido, hay que sacar esa cazoleta y asegurarse que los núcleos también estén puestos a masa. Porque si los núcleos no están puestos a masa, son antenas encerradas dentro de una cazoleta que no tiene espesor suficiente para alejarnos de todo lo que queremos alejar. Entonces hay que jugar un poco con esta historia. Si uno tiene un pickup, aún de una sola bobina, bien encerrado en una jaula de Faraday, no va a quedar mudo nunca, pero el ruido tiene que bajar muy notoriamente. ¿Tá? Cuando digo muy notoriamente, es muy con una M bastante mayúscula. ¿Tá? Siempre que esté toda la jaula de Faraday. ¿Me explico? O sea, si ustedes quieren probar esto, lo único que tienen que hacer es agarrar una lata de metal y ponerle un jack y soldar el pickup y meterlo dentro de la lata y cerrar la lata. Si el equipo queda mudo de que la jaula de Faraday funciona, si no funciona, después charlamos o no. Pero básicamente es eso lo que tienen que conseguir. ¿Tá? Eso hay que conseguirlo en un instrumento y ahí es donde se pone más difícil porque uno se tiene que volver ingenioso. Si la estructura interna del instrumento es muy compleja, digamos, tiene cavidades como un estrato con 3 pickups, uno levanta el pickguard y ve la cavidad de los 3 pickups y un canal, y después la parte donde va el circuito. Todo eso, si uno lo quiere hacer con cinta de aluminio, cinta autoadhesiva de aluminio o cinta autoadhesiva de cobre, bueno, se puede, yo lo hago, pero hay que ser prolijo, hay que ser muy prolijo, hay que estar más o menos canchero, hay que tener una técnica que hay que desarrollarla para que quede prolijo. La prolijidad en electrónica no es un lujo y no es algo banal. En electrónica hay que ser prolijo porque la desprolijidad genera capacitancias parásitas, genera loops de masa o lo que sea, que ya lo puedo explicar, pero se viene más largo, se va a hacer una bola, ¿no? Pero digo, hay muchos motivos por los cuales ser prolijo. Si ustedes quieren ver alguno de los circuitos que hago, entran a mi página web, maestroluthier.com.ar, hay una parte por ahí que dice Basalto, pueden ver algunos circuitos ya montados. Basalto es una línea de circuitos que hago, no estoy vendiéndoles nada, pero digo, pueden ver ahí algunos circuitos montados. Suelo ser bastante obse y tengo muy buenos motivos para hacerlo. Por ahí tengo un toque, pero aparte de esto, digo, creo que tengo buenos motivos. Esa jaula de Faraday también se puede hacer con pintura conductiva, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno lo hace con cinta autoadhesiva de aluminio o de cobre, tiene que tener la precaución de que el adhesivo sea conductor.
hay adhesivos acrílicos conductores. Porque si no, si uno solapa un pedazo arriba de otro y el adhesivo es aislante, entonces no está armando una jaula de Faraday. ¿Está? Si fuese de cobre, uno puede, si quiere, reafirmar esa conductividad con un toque de soldadura, con un punto de soldadura. Ahora, la cinta autoadhesiva de cobre en Argentina no es muy fácil de conseguir y mucho menos es barata. La cinta autoadhesiva de aluminio es más fácil de conseguir porque se usa también para la industria de, creo que instalaciones de aire acondicionado. La verdad que no sé muy bien, pero bueno, tiene algo que ver con algo más popular que los instrumentos musicales. Ahora hay que buscar una que tenga conductividad en el adhesivo. Entonces lo que hay que hacer es cortar dos pedacitos, solapar uno con otro y probar, ¿no?, en los extremos que nos quedan libres con un nómetro y ver si hay un valor resistivo ahí. Si la resistencia es baja o cero, que es como un alambre, digamos, entonces es útil. Si vemos que no hay conductividad, bueno, ese adhesivo no nos sirve. La pintura conductiva no da como un alambre. Si uno la mide, no da un valor cero. Da un valor, ponele, de 300 ohms, 500 ohms, ¿está? Ahora, acá vuelve lo que comenté antes. La corriente sigue siempre el camino más corto a tierra. Si el valor, digamos, si la impedancia del instrumento es sus 3 micrófonos en paralelo y uno mide esa salida con los potenciómetros y todo, uno mide en el jack y esa impedancia es de, como baja, puede ser de 2000 ohms, bueno, cualquier cosa que esté por debajo de 2000 ohms oficia como jaula de Faraday. Un ohm hace la diferencia. La corriente sigue el camino más corto indefectiblemente. Así funciona la física, por suerte, en todas partes. Entonces, ahí, aunque tengamos una pintura conductiva, hay mucha gente que quiere que dé cero. Sí, a mí me encantaría que dé cero, pero no existe ninguna pintura en el mundo que dé cero. La mejor pintura conductiva es la de plata, es carísima. La otra, la negra, yo suelo comercializar una también, es a base de grafito, son muy buenas, pero no hay ninguna que dé cero. Hay que dar 2 o 3 capas, la resistencia se vuelve bastante baja, con cualquier valor por debajo de la impedancia del instrumento, es una jaula de Faraday, y funciona. La pintura lo que favorece es que si uno no es muy habilidoso con las manos, o si no se lleva bien con eso de andar pegando cinta autoadhesiva de metal, con prolijidad, etcétera, etcétera, bueno, la pintura es más fácil de aplicar. O sea, uno va con el pincelito, va llevando, hace una mano para un lado, cuando está seca, damos la otra mano para el otro, vamos cruzando la trama, en algún momento se vuelve conductiva, queda bien, cuando está seca es conductiva, mientras está húmeda no lo es. Y es suficiente. Después hay que conectarla a masa. O sea, la pintura, cuando uno pintó la cavidad, tiene que tener un borde que llegue hasta arriba y el pickguard tiene que tener una lámina de aluminio que cubra todo, no que cubra, o sea, que cubra todo donde hay cables, no que cubra solamente los 3 potes y después todo donde van los cables, hasta los pickups, no hay nada que los cubra. Hay que armar una jaula de Faraday, o sea, no es una botella con agujeros, tienes una botella. Una jaula mal hecha es una botella con agujeros, la llenaríamos de líquido y pierde por todos lados. En este caso, lo mismo. Si dejamos agujeros, estamos dejando lugares donde puedan ingresar frecuencias de campos electromagnéticos cercanos o radiofrecuencias. Es muy común instrumentos que uno los conecta y aparece la radio, y normalmente son radios de cumbia o evangélicas. Nunca hay jazz, nunca... no sé por qué. Pero bueno, esto lo tienen que haber comprobado todos, ¿eh? No es una idea mía. Esto pasa así. Siempre pasa esto. Aparece un pastor hablándome o me ponen cumbia. Por lo que fuere, no aciertan con mis gustos musicales. Pero bueno. Una jaula de Faraday, repito, tiene que estar bien hecha. La pueden hacer con cualquiera de los 3 materiales más comunes, que es cinta autoadhesiva de cobre, cinta autoadhesiva de aluminio o pintura conductiva, ya sea de grafito o de plata, la que ustedes puedan pagar. Eso va a andar bien siempre que lo conecten a la masa. Otra cosa. Hay mitos. Hay un mito que dice que todas las masas tienen que confluir en un solo punto. Todas las masas hay que soltarlas en un solo punto. Vamos a separar un poco las cosas. En un instrumento como los que estamos hablando, masa y tierra terminan siendo la misma cosa. Esto ya lo expliqué. Tierra hay una sola. Es el planeta en el que estamos parados, amigos. Es una sola tierra. Entonces, cuando uno dice, bueno, esta es la masa de tal micrófono, esta es la masa de tal cavidad, etcétera, etcétera, no necesita confluir todo en el mismo punto. Esto viene de otro lugar. Esto viene de la electrónica de altas corrientes, como puede ser un equipo valvular, donde hay mucha corriente. Las válvulas funcionan con 300 voltios y con eso sería el voltaje, pero no solo tienen altas tensiones, tienen altas corrientes, o sea, funcionan con muchos amperes.
Entonces poner todas las masas en un punto facilita la visualización, sobre todo piensen que eran montajes manuales, eran todos cables, ¿no? Y era una forma de hacer eficiente el trabajo. Ahora, eso en un instrumento eléctrico, ustedes piensen que dentro de esta bobina, cuando uno pulsa una cuerda, se generan milivoltios, ¿no? O sea, fracciones de un voltio. O sea, no hay corrientes. Entonces, la masa no necesita estar todas confluidas en el mismo punto, pero sí, si algo necesita masa, hay que conectarlo a masa. Y lo que hay que evitar es hacer loops de masa. Cuando uno hace un anillo de masas, o sea, si la masa termina formando un anillo, una espira, empieza a trabajar como antena. Parte de lo que comentaba antes, que las geometrías tienen que ver en esto. Entonces hay que tratar de evitar que el circuito termine siendo muy redundante. Una cosa es que cada cosa necesite masa, y la otra es que armemos algo muy redundante al punto que estemos armando loops de masa, porque empieza a ser contradictorio. Estaba por decirles algo, se me escapó ahora. A ver si logro retomar dónde estábamos. Perdona, pero me agarró la laguna. ¿Alguna pregunta? A ver si me lleva por el camino. ¿Alguien tiene algo que preguntar? No. Bueno. Yo. Sí, justamente iba a consultar lo de loops de masa porque lo había leído y justamente no terminaba de entender bien qué era y cómo evitarlo, haciendo una jaula de Faraday. Y por otro lado, consultar con respecto a si la jaula de Faraday no es redundante justamente a usar cable mallado adentro. No, se puede usar cable mallado, ¿no? Eso no sería un problema. Dentro de la jaula de Faraday, o sea, si tenés una jaula de Faraday externa, es muy difícil que adentro generes un loop que sea capaz de funcionar la antena. Se puede generar un loop de masa cuando no tenés jaula de Faraday y estás poniendo cables de masa por todos lados con la intención de bajar el ruido y en realidad empezás a subirlo. Pero si está todo dentro de la jaula de Faraday, es muy difícil que un loop interno masa sea capaz. Esto, había algo que les iba a comentar, es el espesor de los cables. A veces me traen instrumentos que dentro de los cables son gruesísimos, ¿tá? Hechos por alguien que no entendió o que no conoce el oficio realmente. Piensen esto que les voy a decir. El diámetro de un cable en cualquier cosa eléctrica o electrónica, el diámetro de un cable se elige siempre en función de la corriente que va a circular por ahí. Espero que todos sepan la diferencia entre tensión y corriente. Tensión es el voltaje de trabajo y corriente es la corriente que fluye en ese circuito. Ustedes tienen que pensar a nivel hogareño, por ejemplo, ¿no? Uno usa un cable de 2 milímetros, supongamos, para, no sé, para un motor, para una lámpara, no importa, porque va a circular, supongamos, no sé, 5 amperes de corriente en el cable. Entonces necesita un cable de determinado diámetro, grueso, para que soporte esos 5 amperes. Estoy diciendo un ejemplo cualquiera. Dentro de esto hay microamperes. Microamperes. Por eso el alambre del bobinado es más delgado que un cabello, porque puede transportar esa energía, no necesita ser más grueso. ¿Estamos? Quiere decir que cualquier cable que sea apenas más grueso, el bobinado de esto ya es suficiente para hacer todo el circuito de la guitarra. O sea, no hace falta poner un cable como para una silla eléctrica. ¿Estamos? Esto, tenganlo en cuenta porque, o sea, uno no va a usar cables tan delgados como el del bobinado porque es incómodo, porque la verdad que son muy finitos, es difícil soldarlos, se rompen fácil. O sea, porquería para trabajarlo fuera del bobinado. En el bobinado no queda otra, pero fuera del bobinado nadie disfrutaría de trabajar con eso. Ahora, no hace falta un cable grueso como un dedo pulgar. ¿Estamos? Puede ser un alambre delgadito. Cualquier cable delgadito va a andar bien. Por ejemplo, es bastante delgado y es mallado. O sea, acá hay una malla y un vivo. Está la mallita ahí y el vivo acá. Y fíjense qué finito es. Y esto es suficientemente alcanza y sobra. Bueno, se está haciendo largo y todavía no pasamos a los piezoeléctricos. Una cosa más que me olvidé. Cuando hay de 2 bobinas se le llama humbucker. O sea, ya les comenté que hum es el ruido. Humbucker, yo no sé inglés, o soy muy malo en inglés, pero básicamente quiere decir que como que baja el ruido. Lo que hace en realidad es una bobina estar hecha en contrafase de la otra y así
anular esa captación de interferencia. Es decir, por el circuito de estas dos bobinas puestas en serie y en oposición magnética, está circulando una corriente que tiene una paridad, o sea, lo que está pasando en una está pasando prácticamente en la otra. Digo prácticamente porque en realidad, aunque esté a 1 centímetro de distancia, la frecuencia de la cuerda ya es otra, ¿no? O sea que exacto no va a ser. Y el ruido que viene de afuera es una corriente parásita que no se refleja simétricamente en ambas bobinas, no a la vez, entonces queda como anulado. Funciona parcialmente. O sea, es mejor, es más silencioso un pickup doble bobina que uno de bobina simple, sí, bastante más silencioso. 100% eficaz, no, ninguno. ¿Por qué? Para empezar, las dos bobinas tendrían que ser absolutamente idénticas. Y muchos pickups tienen su firma en el hecho de que las dos bobinas sean distintas. Entonces, tienen una tímbrica muy particular, pero bueno, ya juega en contra de la idea de un humbucker. Otros pretenden tener dos bobinas idénticas, pero hacer dos bobinas realmente idénticas, o sea, lo que la palabra implica, es imposible. O sea, dos bobinas pueden ser iguales en un 99%, en un 99.8%, lo que ustedes quieran. 100% no se puede. La otra, lo que decía antes, una bobina va a estar en un lugar y la otra no ocupa el mismo lugar, no caben dos en el mismo. Es una en un lado, la otra al lado. La cuerda no es la misma vibración ahí, cada milímetro hay una diferencia. ¿Estamos? Cada milímetro o menos, la fracción que ustedes quieran poner ahí. Estos pickups, aunque uno averigüe cuál es la frecuencia central de resonancia, la información de cómo lo percibimos con el oído va a requerir de experiencia. ¿Qué es la frecuencia central de resonancia? Supongamos que yo esto me pongo a hacer una medición. Supongamos que lo voy a medir con instrumental, con un osciloscopio, con un frecuencímetro, con un inductancímetro, con todo lo que haga falta. Entonces voy a someterlo a un barrido de frecuencias. Yo le voy a inducir a esta bobina un barrido de frecuencias que yo tengo bajo control, que yo sé cuánto miden al salir del generador de frecuencia. Y después voy a medir a la salida de este pickup qué estoy recogiendo de esa señal. A ver si tienen paridad, si lo que yo le metí salió por la otra punta. Lo que vamos a notar es que va a captar todas las frecuencias, pero alguna va a tener un pico hacia arriba. Alguna va a estar más realzada que las demás. Quiere decir que esa es la frecuencia central de resonancia de este pickup. Por cuestiones físicas, intrínsecas y complejas, tiene preferencia de determinadas frecuencias por sobre otras. No es algo determinante al 100%. No es que esto haga que la cosa sea el día y la noche, pero sí explica por qué un pickup suena de una manera y otro suena de otra. Y digo suena cuando en realidad no suena, es capta, ¿no? ¿Se entiende? A nuestra experiencia, al oído, decimos, bueno, este es más agudo, este es más grave, este es más duro, este es más cálido, lo que sea. Usamos términos todos subjetivos para explicar poéticamente lo que percibimos de este fenómeno físico, que si no tendríamos que dar en medidas. Tendríamos que hablar de decibeles por octava, de rango de frecuencia, de curvas de frecuencia, y ser tan específico que la verdad que eso sirve para el ambiente de laboratorio, o sea, cuando uno está haciendo un diseño, algo muy, muy específico, pero digamos, no sirve después para la cotidianidad con el cliente. Yo puedo ser una persona extremadamente aburrida, si quiero, esos términos, porque a mí me divierten, pero veo la cara del otro después y me doy cuenta que no va para ningún lado la charla. Entonces, hay que tratar de entender el léxico del músico, ¿no? Cuando dice, eso tiene más punch, más ping, más, no sé, esto, más ataque, más lo que fuere, hay que tratar de entender a qué está refiriéndose para después poder ayudar en la solución, en la búsqueda, en lo que estemos haciendo. Esa frecuencia central de resonancia caracteriza el funcionamiento de una bobina. Sin embargo, un experimento que yo les propongo que hagan, y es un consejo más que un experimento, todos deberían tener un monocordio. El monocordio es el instrumento más boludo del mundo para fabricarse, ustedes todos pueden hacerlo y es una experiencia muy interesante. Toman una tabla, ponen dos topes para poner la cuerda en altura, ¿no? O sea, uno va a ser de cejilla, el otro va a ser de puente. De un lado, algo que retenga la bolita de la cuerda y del otro, una clavija. Y ajustan hasta que la cuerda queda tensa sobre estos dos postes. Háganlo con cierta altura, como para que entre esa tabla y la cuerda puedan poner un pickup. Entonces,
Ustedes pueden conectar ahí el pickup al equipo, le ponen un jack, le ponen el cable, lo conectan al equipo, el pickup va a estar captando esa cuerda. Y fíjense, cuando desplazan el pickup, según en qué lugar de la cuerda lo ponen, cómo suena, ¿no? Es el mismo pickup, no hay controles de tono, no hay control de volumen, no hay nada, es solo el pickup al equipo. Cuanto más cerca del puente estén, más agudo es, cuanto más cerca de lo que sería la mitad de la cuerda, el famoso traste 12, más grave va a ser. Entonces, un pickup tiene unas características, pero después importa mucho en dónde se va a poner, o sea, qué escala va a tener el largo vibrante de la cuerda, qué grosor va a tener la cuerda, en qué lugar se pone el pickup de esa escala, qué proximidad tiene el pickup respecto de la cuerda, y de qué material es la cuerda. Todo eso hace a la tímbrica y puede tirar por tierra mucho de eso que hayamos averiguado de este pickup. Porque uno puede decir, bueno, la frecuencia central de resonancia de este pickup es tal. Sí, lo es. Y cuando una cuerda vibra, vibra y hay una sumatoria de armónicos y hay una serie de fenómenos complejos. Entonces, este pickup va a rescatar lo que pueda de eso y en determinada frecuencia de todo eso va a tener un incremento, digamos, ¿no? Va a tener una potencialidad. Y está fenómeno. Pero podemos compensar eso si lo corremos de lugar. Si estamos diseñando un instrumento y ya tenemos los pickups y queremos tener una idea de cómo van a sonar, bueno, podemos ponerlo donde el plano indica, si es que estamos copiando un instrumento, supongamos que estamos copiando una Stratocaster, un jazz bar, no importa, entonces seguimos el plano. Pero si no queremos seguir el plano y queremos hacer nuestra fórmula, bueno, en el monocordio podemos poner esto y variarlo, porque 1 centímetro de distancia es un montón de distancia y cambia mucho la tímbrica. Entonces, digo, se puede jugar mucho con esto, se puede experimentar y se puede aprender. Entonces, más allá después de poder manejar cálculos técnicos y de comprar un montón de instrumentos de medición, antes que todo eso, pueden llegar a lo empírico y se llega así. Y digo monocordio, ustedes quieren le ponen más cuerdas, pero básicamente una cuerda habla, es absolutamente suficiente para entender de qué estoy hablando. Entonces, yo se los recomiendo un montón. No tienen que andar armando y desarmando el instrumento. Cuando uno arma y desarma el instrumento, pasa tiempo, y en ese paso del tiempo uno pierde perspectiva. La verdad que no existe la memoria auditiva fiel. La memoria auditiva es mala. Nosotros tenemos una audición limitada, y la memoria auditiva además es mala. Entonces, esto está comprobado, hay un montón de estudios al respecto. No me compete a mí validarlos, pero digo, si los buscan van a encontrar papers y todo. Entonces, el punto es, no podemos confiar en eso, decir, no, yo lo escuché y era... Eso es más o menos, o sea, no hay que tomarse uno mismo muy en serio esas cosas. Entonces conviene más, si no queremos hacer una gran inversión en laboratorio y medición, o que de un día tampoco es suficiente, o aún teniendo todo un laboratorio para medirlo todo, después está bien comprobar cómo lo percibe uno, cómo lo percibe el oído. Otra cosa, consejo también, cada tanto háganse una audiometría. Yo cada 1 o 2 años me hago una audiometría, soy medio obse, pero la verdad que es normal ir perdiendo ciertas frecuencias. Es lo que nos pasa en la vida. Ustedes saben que yo no veo muy bien, por eso tengo lentes, lo están viendo, pero ustedes no saben cómo escucho. Escucho muy bien, pero bueno, pero no importa. Pero llegado el caso, uno no lo sabe hasta que no se hace una audiometría. Cuando uno se hace una audiometría que no duele y que tampoco son demasiado caras, ahí se da cuenta que algunas frecuencias las escucha bien, otras regular, otras mal y otras ya no las escucha. Y esto es el paso del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice, por lo general, se tiene como principio que el oído humano escucha de 20 Hz a 20 kHz. O sea, de 20 Hz a 20.000 Hz. Esto es ideal, pero la verdad que hay gente que escucha un poco más, pero hay montones de gente que escucha mucho menos. O sea, escuchar 20.000 Hz no es fácil. Y normalmente se puede encontrar en gente muy joven, 10, 12 años, 15 años, ¿no? Y bueno. Ahora, si fueron expuestos a grandes ruidos, o tuvieron resfriados fuertes, o quedaron secuelas, bueno, ya el oído no es lo mismo. Y conforme pasa el tiempo, el solo hecho de envejecer hace que las réplicas de las células y otros fenómenos que me exceden por todos lados, hagan que, bueno, somos cada vez como la fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, y los oídos tampoco mejoran, empeoran. Así que por más que los cuidemos, no usemos auriculares y procuremos no resfriarnos y lo que ustedes quieran como cuidado, a la larga algunas frecuencias vamos a ir perdiendo. Entonces, digamos, hay que partir de algún lado. A mí me pasó una vez esto con un músico que me llamó la atención porque me hizo cambiar 8 juegos de pickups en un año.
Y tengo mucha experiencia y nunca me había pasado. Nunca nadie me había traído tantas veces el mismo instrumento en un año para hacer tantos cambios. Me pareció raro, muy raro. Entonces yo traté de entender cuál era su búsqueda, qué era lo que estaba buscando y qué estábamos haciendo mal, porque evidentemente yo empecé a sentir que algo estaba haciendo mal, en el sentido de que le estaba aconsejando mal, o algo no estaba bien, porque nunca me había pasado esto. Y finalmente le aconsejé que se haga una audiometría, a ver si realmente él estaba queriendo escuchar algo que ya no podía escuchar. Era una posibilidad. La verdad que parece que se ofendió, nunca volvió y no me dijo qué pasó. Pero bueno, mi idea no era ofenderlo. Cada loco con su tema. Pero yo pienso que quizás estaba tratando de escuchar algo que ya no podía. Quizás tan fácil como eso. Porque la verdad que tengo la suerte de tener un montón de clientes. Llevo muchos años haciendo esto y no me va nada mal, pero eso digamos, me ha llevado a que esta circunstancia de cambiar pickups lo hice muchísimas veces. Y nunca me pasó a alguien que venga tan seguido con tantos pickups, tantos cambios. Evidentemente estaba en una búsqueda desenfrenada el tipo y, bueno, me hizo pensar que quizás sencillamente el problema estaba en otro lado. Después tuve la suerte de conocer un otorrinolaringólogo que era músico, guitarrista, con lo cual era mucho más fácil las charlas, ¿no? De por qué me interesaba saber cómo estaban mis oídos y todo eso. Bueno, y me contó algunas anécdotas de alguna gente. Y conocí muy poca gente que escuche de 20 Hz a 20 kHz. Así que, bueno, voy a hacer un salto ya a los piezoeléctricos, algo que tengan alguna pregunta con los magnéticos. Vamos. ¿Qué tal, Mariano? Hola. Con respecto a la ubicación de los micrófonos dentro de la escala del instrumento, Sí. que he leído, por ejemplo, en las Telecaster, que el micrófono del neck, del mango, va justo debajo del quinto armónico. Y, por ejemplo, ¿no? Y luego no conseguí más información sobre eso y me parece que es todo un mundo. Y bueno, me parece que es todo un tema por ahí para hablar. Y si podías hacer un resumen de qué se trata eso y cómo se maneja. A ver, las fábricas tienen la obligación de obtener éxitos comerciales, porque si no se funden. Entonces, hay que separar paja de trigo, digamos, ¿no? El diseño de la Telecaster me encanta, es una guitarra clásica, es una guitarra que está muy bien, hace muy bien lo suyo. Me gustan las guitarras que no que tengan forma de Telecaster, sino que suenen a Telecaster, ¿no? Que el sonido sea ese sonido que llamamos twang, ¿no? Y quizás tenga que ver con eso que el pickup esté ahí, pero ojo, no es lo mismo que el pickup esté bien pegado a la cuerda que esté lejos de la cuerda. La tímbrica cambia totalmente. O sea que no es solo la posición, o sea, esto es tridimensional, no hay que pensar solo en el largo de la cuerda y en qué lugar está puesto, sino qué distancia. ¿Y qué características tiene ese pickup? ¿Cuántos Henrys? ¿Cuántos militeslas? Y qué resistencia ómnica, ¿no? Entonces, esos valores van a dar una frecuencia central de resonancia. Quizás ese quinto armónico sea útil ahí, no lo puedo discutir, pero no creo que sea una fórmula estática, porque he visto Telecasters donde no cae exactamente en el mismo lugar y siguen sonando Telecaster. Entonces ahí, digamos, no habría explicación. El punto es que las fábricas han cambiado ese punto. Hay guitarras Telecaster de 20 trastes y hay de 21. También las hay de 24. Ya no suenan a Telecaster. O sea que, ¿tiene cierta importancia donde está? Sí, tiene un montón de importancia. Ahora, ¿hay una sola forma de hacer una Telecaster? No. No hay una sola forma de hacer una Telecaster. Ahora, cuando quieran, esto es un consejo aparte, ¿no? Cuando quieras hacer una réplica de un instrumento, conseguite uno y haz una réplica. Y sé muy cruel con vos mismo. O sea, asegúrate que lo que estás haciendo sea realmente lo que estás viendo. No un más o menos, no ponemos ojímetro, todo se mide. ¿Tá? Si existe uno, mejor dicho, si existe uno puede ser único. Pero como existen más de uno, la fábrica nunca hizo uno, damos por sentado que si vos replicás lo mismo que replicó la fábrica, también vas a tener una Telecaster. No tienen secretos. Son instrumentos muy simples. Una Telecaster, una SG, una Stratocaster, un Jazz Bass. Son todos instrumentos muy simples. Después el negocio de las grandes empresas es generar alrededor de esto montones de mitos. La gente le encanta creerlos, nos gusta ponernos una camiseta y pelearnos, Boca River, Chevrolet Ford.
lo que sea, ¿no? Todo eso existe, es parte de la humanidad, está todo bien, pero cuando uno lo pone arriba de una mesa de trabajo, lo desarma todo, lo mide todo, la verdad que no hay muchos secretos, no son instrumentos con grandes secretos, ¿no? Hay cosas que se te pueden escapar la primera vez, cuando no miraste bien, cuando no tenías suficiente experiencia, pero después una vez que empezás a desarmar, medir y te volvés crítico, objetivo, técnico, científico, lo que sea, vas a avanzar a un punto donde te vas a dar cuenta que si la fábrica puede hacer 1000 iguales, 100.000 iguales, bueno, es que hay una forma de replicarlas, no hay magia. ¿Está? O sea, si vos seguís ciertos parámetros, sale eso. Ahí hay otra pregunta, sí. Sí, hablando de la comercialización y empresas y demás. Hace poco vi un micrófono P90 que en su modelo tenía cerámicos, de imán abajo, otro modelo tenía de Alnico 5, los núcleos, y un tercer modelo que era núcleos de Alnico 5 y más los magnéticos abajo. ¿Por una cuestión de comercialización o cambian algo realmente, sumarle más al campo? A ver, hay que separar. En un punto lo importante es la potencia del campo magnético. Esa es la cosa más importante, ¿tá? O sea, ¿cuántos militeslas tenés en el lugar donde está pasando la cuerda? No importa con qué generaste ese campo magnético. En un punto, si queremos, lo más importante, si queremos trabajar grueso, lo más grueso, es saber qué potencia magnética tenemos a la altura de la cuerda. Ahora, cuando uno tiene núcleos de una cerámica, supongamos que el núcleo del pickup fuese un imán cerámico, que los hay, está evitando las corrientes de Foucault. No está poniendo nada magnético en el medio, nada metálico, perdón, en el medio, y se evitan estas corrientes de Foucault. Ahora, cuando los núcleos son metálicos, como es el arenisco, o como es el hierro, entonces está teniendo unas corrientes de Foucault, también se llaman corrientes Eddy, y pueden generar una diferencia en ese bobinado, ¿tá? Ahora, mucho más importante es la potencia magnética, o sea, mucho más. Otra cosa que pueden experimentar con el monocordio es, le sacan los imanes, la bobina no suena. Ponen los imanes, la bobina suena. Después consíganse un imán enorme y pónganle un imán enorme. Fíjense si hay diferencia con el imán que tenía o no. Digamos, no es que la potencia magnética puede ser infinita. Hay un punto que ya no importa y lo único que van a conseguir es que la cuerda tienda a frenarse en ese campo magnético. Es tan potente el campo que tiende a frenar, atrae a la cuerda, trata de detenerla. Entonces, el campo tiene que ser lo suficientemente grande como para obtener lo que buscamos, pero no gigante y ridículamente grande. Convienen los pickups que tienen un campo justo, o sea que a la altura de la cuerda no tienen ni más ni menos que lo que necesitan para rescatar las frecuencias que queremos obtener, con la intensidad que queremos obtener, porque cuando uno le quita el imán o lo aleja de los núcleos, va a notar que pierde volumen, pierde intensidad, porque se genera menos corriente. Entonces, digamos, es un ejercicio interesante el poner algún suplemento de algún material no metálico entre los núcleos y los imanes. Uno los puede alejar con pedacitos de madera, con lo que sea, y probar. Probar para aprender. No estoy dando una fórmula de trabajo, estoy hablando de algo para que experimenten sencillo, con cosas que estoy seguro que tienen en casa, de todos los que se dediquen a instrumentos, de tener algo así. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta más? Perdón, yo tengo una pregunta, Mariano. Decime. Tiene que ver en realidad con lo que tiene que ver con el comportamiento de un micrófono, de un pickups, con un instrumento, ya sea de caja maciza o caja hueca, ¿no? O sea, por ejemplo, se citaba el caso de la Telecaster, ¿no? La Telecaster clásica de caja maciza, totalmente sólida, pero tenemos modelos, qué sé yo, por ejemplo, la Telecaster 57, que era de caja hueca, ¿no? Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto de lo que tiene que ver de la parte electrónica está influenciada por el instrumento, por la confección del instrumento, ya sea de caja hueca, semihueca o sólida? ¿Y cuánto también influye inclusive el tipo de madera en el sonido, en la resonancia que captan los micrófonos después? Bueno, ahí hay un fenómeno que hay que tratar de separar. Los pickups no captan la estructura del instrumento. Los pickups captan solamente lo que la cuerda esté haciendo. La que sí capta la estructura del instrumento es la cuerda. O sea, la cuerda no vibra igual en un instrumento hueco que en un instrumento macizo. Entonces, como la forma en que vibra la cuerda es modificada por la estructura del instrumento, hay una resultante que es que el pickup va a sonar distinto. Pero va a sonar distinto no porque esté percibiendo la caja,
sino porque está percibiendo la cuerda. ¿Estamos? Entonces, ojo ahí, porque digamos, si uno le quita las cuerdas a un instrumento macizo o hueco, y tiene puesto el pickup, y golpea con los nudillos la madera, algo va a sonar, pero lo que va a sonar es por microfonía parásita. Es una microfonía indeseada, que sucede porque queda siempre algo de aire entre las espiras, o porque hay cierto juego entre la bobina y los núcleos. Puede ser imperceptible, puede ser micrométrico, no interesa, existe, inquitable. Y eso permite que se capte algo de ese golpeteo que uno hace. Pero en realidad no estamos captando de esa manera. Si uno quisiera captar de esa manera, lo que es un piezo eléctrico, que eso sí capta las vibraciones del cuerpo. Ahora, el pickup magnético capta por inducción, o sea que la cuerda tiene que vibrar dentro de su campo magnético y eso genera una corriente inducida en el bobinado, que es lo que amplificamos. Ahora, la cuerda no vibra igual en un instrumento macizo que en uno hueco. Incluso en uno macizo liviano vibra de una manera y en uno macizo más rígido, más pesado, vibra de otra manera. No hay ni bueno ni malo. Te puede gustar para un proyecto una cosa, para otro proyecto otra. Digo, no hay que atarse a esto es mejor o esto es peor. Lo de mejor o peor es algo chico. Es un pensamiento muy infantil. No hay mejor y peor. El instrumento peor sería aquel que no afine, o aquel que no mantenga la afinación, o aquel que no sea tocable por incomodidad o por lo que fuere. Eso es un instrumento peor. Ahora, a la hora de elegir cosas como las que estamos hablando, vamos a dar por sentado que estamos hablando de algo bien hecho, de buena calidad. No hay mejor y peor. Hay mejor para tal fin, peor para tal fin. Pero hay que definir el fin primero, ¿no? No es per se mejor o peor. Entonces, hay que separar. Y la diferencia está ahí, en cómo funciona esto. El juego entre, o sea, cómo vibra el material que mantiene tensa la cuerda es para otra charla. Y está buenísimo, y pasan un montón de cosas, influye. Pero siempre que diseñen pensando en qué va a pasar con el movimiento de esa cuerda. No hay que diseñar en función solamente de la estética, del look, de cómo se tiene que ver, de que hay que reconocerlo como una Telecaster, como una Les Paul. No. Piensen en función de cómo eso interfiere con la vibración de la cuerda. ¿Qué le hace a la cuerda? Piensen desde ese lado y se van a dar cuenta que hay infinidad de instrumentos que tienen la forma del perímetro del cuerpo y lo identificamos, pero después no suena como, porque está hecho de otra manera. Un instrumento puede ser de mármol, puede ser de cemento, puede ser de ladrillo, se puede hacer de lo que quieran, va a sonar. No es que no va a sonar, no es que si uno hace un instrumento de cemento y le ponen micrófonos no suena, lo hace si suena, porque mientras la cuerda sea de material ferroso e interfiera con el campo magnético del pickup, va a ser captada, no importa sobre qué soporte esté, y va a sonar con el timbre parecido de una guitarra. Ahora, nosotros tenemos que ir un poco más allá cuando diseñamos y tenemos que ir a la sutileza, o sea, queremos que tenga determinada tímbrica, que sirva para tal cosa, que nos guste de esta manera, que sea balanceado, que se quede en el lugar, que sea estéticamente agradable, que sea duradero, que sea estable. O sea, hay que pedirle mucho a un instrumento. No es solo que suene. Sonar suena a cualquier cosa. Podemos hacer sonar lo que queramos. Yo una vuelta para una presentación de una charla en vivo, en un centro cultural, en una de las exposiciones de lutería de la Asociación Argentina de Luthiers, hice muchas veces pruebas a ciegas. Las pruebas a ciegas consistían en un telón negro, o lo que fuera, un telón. Detrás del telón, de un lado el público, del otro lado un músico, que tenía una serie de instrumentos. El equipo estaba del lado de afuera, él no tenía acceso a modificar los controles ni nada. El músico tocaba siempre el mismo tema, tocaba una pequeña parte musical, con distintos instrumentos siempre seteados igual. O sea, todos tenían, por ejemplo, si eran guitarras, todas tenían cuerda 09 y usábamos el pickup del cuello y con todos los potenciómetros al máximo. Y él tocaba siempre lo mismo con distintos instrumentos. Por ahí había 6 instrumentos. Yo, del lado de afuera, no sabía qué instrumento iba a agarrar en qué orden. Agarraba el que él quería, tocaba. Y de afuera con la gente, en un pizarrón, yo trataba de adivinar a oído lo que estábamos escuchando y anotábamos características. Yo preguntaba si era un pickup de bobina simple o doble bobina, si era activo, si era pasivo, no sé, las cosas que se me iban ocurriendo, las íbamos tirando ahí. Cuando yo le preguntaba a la gente si la laca era nitro o poliéster o poliuretano, ya empezaban a reírse, porque obviamente cuando se trata de sacar todo esto a oído, los mitos empiezan a irse por los caños. Porque lo de las lacas, digamos, podría no ser un mito en un violín. Un violín es muy importante, pero estamos hablando de un instrumento de 200 gramos, donde cualquier cosa importa. En cambio, un instrumento eléctrico macizo como un jazz bass, la verdad que la laca no importa un carajo. Pueden decirme lo que quieran, son dueños de pensar lo que quieran, pero después vengan y demuéstrenme. Y no oído, midámoslo. Yo ofrezco
el servicio cuando gusten. La verdad que las diferencias pueden ser muy de sutiles a inexistentes, ¿no? O sea, ese es el rango en el que está. Si pasa algo, hay gente que tiene un instrumento todo laqueado, suena de una manera, lo desarma todo para lijarlo, y cuando lo arma, capaz que lo arma mejor, o por lo menos diferente, lo arma y la altura de los pickups no quedaron igual, y le gustó más, o quizás porque le puso esfuerzo al trabajo, termina pensando que mejoró. Entonces dice, no, mirá cómo suena ahora. Bueno, todo bien. Pero digamos, todo eso es medible, todo eso es un campo interesante, es muy lindo. Bueno, pero ¿a qué iba con esto? Una vez, en estas pruebas a ciegas, me ayudó mi colega y amigo Facundo Soto, hizo de bajista para mí, y le di a tocar un instrumento, y la gente de afuera opinaba, era un bajo, y empezaron a tirar ideas, bueno, y la perspectiva les fue como que iba para un bajo medio como un Music Man, digamos. Cuando corrí el telón, algunos medio perdieron el conocimiento y se desmayaron, porque lo que estaba tocando mi amigo era un escobillón. Yo había agarrado un escobillón y lo había modificado para ponerle solo 2 cuerdas, que era todo lo que podía poner, pero lo rigidicé bastante y después puse el pickup a oído, lo fui buscando hasta que encontré que había una frecuencia que me parecía que hacía que se asemeje más a un bajo de verdad. Bueno, fui haciendo trampas, digamos, ¿no? Pero trampas que permite la física, trampas que están al alcance de cualquiera. Y con eso obtuve un instrumento muy raro, que es un escobillón con 2 cuerdas, que mi amigo toca muy bien aparte, y entonces, bueno, lo hizo sonar y la gente que estaba conmigo, de ese lado del telón, donde todavía no se percibía, no se podía ver, empezó a arriesgar y bueno, cuando se corrió el telón y vieron que estaban tocando un escobillón, bueno, les causó por lo menos curiosidad. Mi idea no era engañar al público, sino hacerles saber que opinan muy fuerte cuando están viendo la cosa, pero cuando solo están escuchando la cosa, no pueden opinar tan fuerte. Y esto no nos vuelve ni mejores ni peores ni nada, sencillamente es un hecho que tenemos que enfrentar. O sea, mucho de lo que creemos saber cómo suena, lo creemos cuando lo vemos. Yo cuando entro de espalda a un concierto, algo que he hecho muchas veces, concierto ya empezado, yo muchas veces entro de espalda. Más de uno me trata de loco, obviamente, que es lo normal, pero yo trato de adivinar qué estoy escuchando en ese escenario. La verdad que es prácticamente imposible saber. O sea, si yo quisiera de espalda decir, uff, ¿cómo suena ese Fender Jazz Bass 63? Qué impresionante. Es imposible eso. Eso no se puede. No se puede porque, digamos, ese Fender 63 podría tener cuerdas gruesas o finas y podrían ser de micrón, de cromo o de acero, o podría haberle cambiado los pickups, o tenerlos más altos o más bajos, o el tipo tocar más cerca del puente o más cerca del mango, y todo cambia. Entonces es imposible, literalmente. Hay tantas variables que uno no puede entrar de espalda y adivinar lo que pasa en el escenario. Ahora, si uno llega tarde a un concierto, lo mejor que puede hacer, según mi consejo, es entrar de espalda para jugar un rato, por lo menos para experimentarlo. Bueno, yo creo que va a pasar algo acá. Son las 10 de la noche, yo trabajé todo el día, tengo hambre. Son las 10 de la noche, Mariano. Sí, yo creo que los piezoeléctricos va a quedar para otra charla, chicos. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Es un placer escucharte y ciertamente por un respeto hacia un encuentro tan agradable no quisimos interrumpirte, pero por supuesto, dejemos abierto a la fecha que vos dispongas. Mirá que no hay ningún problema porque siempre estamos usando un espacio en la plataforma que no interfiere con ninguna de las materias. O sea, es un espacio híbrido que es la tutoría, o sea que para el martes que vos quieras podemos trabajar. ¿Qué nos queda? Piezo. Bueno, después lo charlamos un poquito vos y yo y nos ponemos de acuerdo. Dale. Si nos quedan piezos, podemos charlar un poquito también sobre algunos micrófonos de aire. Bueno, hay algunas cosas que se pueden... Sí. Que tienen que ver, y un poco de la aproximación técnico-filosófica, de por qué elegir tal o cual cosa, ¿no? También. Vos sabés que esa mirada, esa perspectiva es algo que también está muy bueno. De repente, el por qué. El por qué justificado desde la situación que sea, ¿no? Bueno, Mariano dice... estudiar un poco para la próxima, si no vengo... No, pero atendeme una cuestión. No sé qué dirán el resto de los compañeros y compañeras, pero a mí me dio la impresión de que la charla, sin necesidad de estar preparada, suena súper agradable, súper clara. ¿Ves? Ahí están levantando dedos. Bueno, me alegro.
Che, Muy así buena. que nada, loco, no tenés que preparar nada, sigamos con esta... Más fácil. No, lo que pasa es que, mira, honestamente, yo no hago esto muy seguido. Me ha pasado en algunas ocasiones, me invitan, yo agradecido, pero no me pasa tampoco con asiduidad. No doy cursos, no doy talleres, no doy clases. Eso es asignatura pendiente, es algo que voy a hacer en algún momento, pero siempre tengo como muchos compromisos, tengo la agenda muy cargada, entonces, bueno, se va postergando. Entonces, cuando me toca hacer esto, siento un poco como que voy a dar examen. No puedo evitar. Es medio... Bueno, lo único que, bueno, voy a dar examen sobre algo que hago todos los días desde hace 33 años, qué sé yo, de última. Y no pretendo ser nunca el dueño de la verdad. Cualquiera que pueda demostrarme que estoy equivocado en algo, aprenderé algo nuevo. Por mí está todo bien, digamos. Yo no tengo drama con esas cosas. La única forma de aprender es... ¿así? Sí, totalmente, absolutamente. Un poco el espíritu de la diplomatura pasa por ahí también. Ninguno de nosotros pretende tener verdades. Yo cuento mi experiencia y mi perspectiva sobre el trabajo. Pero, claro. Sí. Después puedo demostrar, Experiencias a compartir. algunas cosas las puedo demostrar con mediciones, pero digo, si alguien viene y me demuestra que estoy midiendo mal o que se mide de otra manera o que hay otra forma mejor de hacerlo, pues aprenderé también eso. ¿Qué sé yo? No hay ningún problema. Digamos que el principio en el cual te apoyaste está genial. Es decir, como para resumir y un poco cerrar entonces el encuentro de hoy y darle un gran abrazo y las gracias y que vaya a descansar. Pero ese principio que planteas de la mirada técnica me parece que es absolutamente necesaria, cierta y muchas veces subestimada por colegas, ¿sí? Que consideran que, bueno, que esto es arte. También es arte, pero la mirada técnica es fundamental. No solamente... Sí, pero y no solamente en el ámbito de la electrónica o de la microfonía, en todo lo que va con nuestro oficio. Chicos, muchachos, chicas, gracias por participar. Mariano, gracias enormes. Les agradezco a todos. Les agradezco a todos por haber marcado tanto tiempo.